El Dios de tu propósito. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para todos nosotros. El ser humano nace con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? El ser humano nace con una razón de existir en la vida. El ser humano no nace porque falta gente y hay silla vacía y hay que llenarla. No. El ser humano no nace porque hay que aumentar la cantidad de personas en el planeta y ya. No. El ser humano no nace porque dos personas en una noche se fueron en la locura y de ahí nació ese muchacho o esa muchacha. No, no nace por esa razón. El ser humano viene a la tierra con un propósito. Repítase a usted mismo, yo tengo un propósito. No nacemos para que haya más gente, como dijo alguien una vez. No, nacemos porque primero somos diseñados en la mente de Dios. ¿Alguien dice amén? Aún ese niño, oiga bien lo que estoy diciendo, aún ese niño cuya concepción se dio en medio del pecado, nace con un propósito en la vida. ¿Cómo, pastor? Explique eso. Sí, sí, porque si es una vida, tiene propósito. Denle un aplauso fuerte al Señor. Si es vida, es propósito. Si es una persona, tiene propósito. Pero que yo no sé claramente cuál es el propósito de mi vida. No me han enseñado nunca cuál es el propósito de mi vida. No, no solo eso. No nos han enseñado muchísimas cosas que debieron enseñarnos hace mucho. Hay tiempo que en nuestras escuelas se gasta o se invierte en cosas que nunca jamás usted la vuelve a ver. ¿Alguien recuerda a Baldor? Bueno, ya usted por ahí se va. Si alguien ha usado a Baldor después que se graduó, al final del culto, me lo explica cómo lo hacemos. No me digas, José, hubo alguien que yo hice esa pregunta y me dijo, sí, pastor, yo he usado a Baldor. ¿Cómo, mi hijo? No, lo agarré y le di un librazo a una gente una vez. ¿No? Pero no nos enseñan educación financiera en la escuela, por ejemplo. No nos enseñan. ¿A quién le enseñaron a usar tarjeta de crédito cuando estaban en la escuela? No. Y nos graduamos del bachillerato. Dios bendiga a María Ángel. Y nos graduamos de la universidad, pero nadie se sentó a decirnos, muchachos, tener mucha tarjeta de crédito es un dolor de cabeza. Y empezamos a solicitar tarjeta de crédito y vamos con orgullo. Y a veces veo mujeres que sacan las carteritas largas que tienen y cuando la abren así, parece un acordeón de tarjeta de crédito. Al pasar del tiempo, vuelven y la abren y no veo ni una tarjeta de crédito. ¿Y qué pasó? No, padre, aprendí a duro dolor de cabeza. Porque no nos lo enseñaron en la escuela. Pero tampoco en la escuela nos enseñaron algo que en lo personal he vivido en los últimos meses. En la escuela no nos enseñaron que algún día nuestros padres iban a envejecer. Y cómo íbamos a estar con ellos. Y cómo íbamos a ir comprendiendo que ya están en esa etapa de pérdida de capacidades y de aptitudes. No nos lo enseñaron. No nos enseñaron que ahí hay un compromiso de hijo, un compromiso filial que teníamos que cumplir. Pero a las mujeres, ¿alguna de ustedes le enseñaron en las escuelas cómo comportarse en la menopausia? ¿Cuándo saber que estaban en la perimenopausia? ¿Cuándo saber que estaban en la premenopausia? Que estaban en la menopausia, en la posmenopausia. ¿Cómo controlar esas cosas? O cómo manejar esas cosas. Pero tampoco a los hombres nos enseñaron eso. No nos enseñaron a los hombres cómo comportarnos cuando su madre esté en la menopausia o su esposa esté en la menopausia. O una hermana que todo ya le molesta en la casa, es que está en la menopausia. No nos enseñaron nada de eso, ¿verdad que no? Bueno, tampoco nos enseñaron que nuestra vida tiene propósito. Que aunque estamos en la cola de la fila, todavía tenemos propósito porque todavía tenemos una vida. Denle un aplauso fuerte al Señor. No nos enseñaron eso. La iglesia está llamada a enseñarle a los hijos del Señor que tenemos una vida y que la tenemos con propósito. Y más cuando estamos en el camino del Señor, el propósito se acentúa más, se esclarece más,
Y las razones para conquistarlo son mucho más fuertes cuando estamos en el camino del Señor. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, el verso 28 le dice a la iglesia lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios en este lugar? Yo amo a Cristo, yo amo a Cristo, y mi amor por Él crece más y más. Si preguntas dónde estaré siempre, yo amo a Cristo y Cristo me ama a mí. Amén. ¿Quiénes aman a Cristo en este lugar? Denle un aplauso fuerte al Señor. Sabemos, dice Pablo en Romanos 8:28, para los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, apareció la palabra propósito, han sido llamados. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Cristo le dice a su iglesia que cuando eres llamado y estás en el propósito de Dios, no importa lo que te pase, no importa lo que atravieses, no importa lo que vivas, todo va a obrar para bien en tu vida, porque te va a ayudar a alcanzar el propósito que Dios decretó para ti. La crisis te va a ayudar a alcanzar el propósito de Dios. La enfermedad te va a ayudar a alcanzar el propósito de Dios en tu vida. La tristeza que puedas estar atravesando te va a ayudar a alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Tus problemas, incluso a lo interno del matrimonio, te van a ayudar a alcanzar el propósito de Dios en tu vida, porque todo obra para bien en ti. Amén. Todo. Es difícil comprender esto. Es difícil entender esto. ¿Cómo es eso, Padre? Que estoy enfermo, que estoy en cama, y esto va a ayudar a que yo conquiste mi propósito en Dios. Pues te lo digo, y la respuesta es que sí. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, como dice el cántico, Dios está obrando. Él está obrando. Y todo lo que atraviesas se va a organizar al final del camino en tu favor. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón que la Biblia explica para esto? Sencillamente porque estás en las manos de Dios. Porque Dios te tiene en sus manos. Y en las manos de Dios estamos en el lugar más seguro que podamos conocer. No hay otro lugar más seguro que las manos de Dios. Y Él te ha dicho que Él te tiene en sus manos. ¿Cuántos están en las manos de Dios en este lugar? Así que no te preocupes. No te preocupes, como decía María Teresa de Jesús. Si tu problema tiene solución, ¿por qué te afanas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te afanas? Confía en el Señor y espera la respuesta de Dios, que más temprano que tarde Él vendrá en tu auxilio. Dios te lleva al extremo de Él para sacar de ti el extremo de ti. Lo más fuerte de ti saldrá cuando Dios te lleve al lugar más fuerte que tú puedas conocer. Así que no es para destruirte, no. No, el proceso es y viene para ayudarte a acercarte más al propósito de Dios en tu vida. Así que no creas que el lugar donde están tus pisadas no será el lugar donde estarán tus huesos. El desierto, aunque ha visto tus pisadas, el desierto no verá tus huesos. ¿Alguien cree en esa palabra? Dale un aplauso fuerte al Señor. Todos nacemos con un propósito para nuestras vidas. Y un propósito asignado por Dios. Un propósito asignado por Dios. No por las circunstancias ni por el azar, no, asignado por Dios. Ahora, ese propósito tenemos que pulirlo. Ese propósito tenemos que refinarlo en el camino, que perfeccionarlo. Hay gente con voces hermosísimas,
gente que tienen el talento hermosísimo para cantar, pero se quedaron en el abandono, se quedaron en el ostracismo y no pulieron el talento y no refinaron el talento. Cuando pasó el tiempo, pues vimos que las voces ya no eran igual. Vimos que algunas cosas cambiaron en ese talento. El talento estaba, pero el talento se perfecciona con la práctica. Es lo mismo con el propósito. El propósito de Dios está desde el momento de tu concepción en tu vida. Pero ese propósito tienes que perseguirlo, y perseguirlo con hambre. Perseguirlo con sed, perseguirlo con desesperación, perseguirlo con pasión y perseguirlo con compromiso. Hay 3 frentes que usted tiene que abordar al momento de perseguir el propósito de Dios. Y lo planteó de una u otra manera Aristóteles cuando hablaba de sus técnicas de persuasión. Aristóteles hablaba de 3 conceptos griegos que quiero compartirte hoy. Uno es el logos, otro es el pathos y otro es el ethos. Logos, conocimiento. Repita conmigo, conocimiento. Pathos, pasión. Repita conmigo, pasión. Ethos, repita conmigo, ética. Con esos 3 atributos usted tiene que trabajar en su propósito de vida. El logos es el conocimiento, la información. Dios puso un propósito en su vida, tiene que informarse sobre ese propósito, tiene que educarse sobre ese propósito, tiene que acumular información sobre ese propósito. Ese es el logos. Pero también tiene que hacerlo con pasión. La palabra pathos es de donde procede la palabra patología. Los médicos aquí, patología es enfermedad. Patología es enfermedad. ¿Y por qué la usa Aristóteles entonces? Para que de manera desenfrenada, de manera apasionada, de manera que nadie nos pueda controlar, vayamos detrás de nuestro propósito. Cristo utilizó el pathos, lo utilizó en su camino. El pathos movió a Cristo a no dejarse llevar, incluso de lo que algunas gentes cercanas de él le decían que no hiciera. Sí, ¿usted recuerda cuando Pedro se le acercó y le dijo, maestro, que venga para acá, para donde ti, oye, le voy a cortar la cabeza? Y el tipo andaba con una espada 3 años después de andar con Jesús. Y es verdad, estaba dispuesto a cortar cabeza a Pedro por Jesús. Y otros le decían, maestro, que no te pase nada de eso que tú has dicho. Y el Señor le dijo al mismo Pedro, apártate de mí, Satanás. Le dijo el Señor a Pedro, porque Satanás, entrado en el cuerpo de Pedro, estaba oponiéndose al propósito de Dios para Cristo Jesús. El que se oponga al propósito de Dios en tu vida, apártalo de ti en el nombre del Señor. El propósito de Dios es la razón de ser de tu vida. Es el motivo para seguir adelante. Moisés encontró un motivo. Moisés encontró con su propósito. En el libro de Éxodo capítulo 2, usted recuerda que Moisés había sido lanzado a las aguas del río Nilo. Lo encontraron las hijas del faraón. Le dieron a una mujer para que lo criara, una mujer hebrea que resultó ser ¿quién? La misma madre de Moisés. Moisés creció y crecido Moisés encontró que un egipcio estaba dándole golpe a un hebreo. Y le vino entonces a Moisés la manifestación del propósito de Dios en su vida. Y dice la Biblia que Moisés miró a la derecha, Moisés miró a la izquierda, miró para todos los lados a ver si había alguien por ahí que pueda chivatearlo luego, y agarró y mató al egipcio que estaba golpeando a su hermano hebreo. Óigame, para hacer eso hay que tener ya un encuentro real con el propósito en la vida. Moisés se encontró
con su propósito en la vida. Digo, bueno, ya estoy en el palacio, estoy criado como un príncipe egipcio, soy heredero al trono en Egipto, pero mi propósito, oh gloria al nombre del Señor, mi propósito es mayor que mi propia herencia, mi propósito es mayor que mi reputación, mi propósito es mayor que lo que puedan decir y de lo que yo puedo perder. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. El propósito te hace poner a un lado todo lo que es pasajero. ¿Cuántos faraones no ha tenido Egipto? Muchísimo. Y si le digo a la iglesia, menciónenme unos cuantos, es probable que me van a mencionar probablemente a Keops, Kefren y Miserinos, a Ramsés primero, Ramsés segundo. Pero ¿cuáles más? Y hubo más, cientos y cientos más de faraones. Sin embargo, a Moisés, usted lo menciona en todos los idiomas y todos saben que Moisés es el rescatado de las aguas, el libertador de Israel. Moisés es el hombre que legisló para que Israel fuera el pueblo que hoy es el pueblo de Israel. Amén. Moisés renunció a lo material, a lo terrenal, para alcanzar un propósito eterno. Por eso hizo lo que hizo. Con eso te estoy diciendo, iglesia, que el que no es valiente nunca va a desarrollar el propósito de su vida. El que no está dispuesto a jugársela no va a emprender en su propósito. No va a ver su propósito hecho realidad ni conquistado. Moisés, la gente que trabaja en busca del propósito de Dios en su vida, mantiene siempre presente quién lo crió, quién lo ayudó, quién lo levantó, quién estuvo con él formándolo. Y eso pasó también en la vida de Moisés. Sí, lo hizo en la vida de Moisés. Moisés, a pesar de criarse en el palacio, se crió con la cultura hebrea en su corazón y en su mente. La gente de propósito tiene memoria. ¿Cuántos dicen amén? O sea que no son malagradecidos. Los malagradecidos no tienen memoria. Los malagradecidos olvidan rápido, tienen una capacidad impresionante de olvidar. La gente con propósito no olvida a quienes le dieron la mano cuando iban creciendo, cuando la necesitaban. La gente de propósito reproducen el agradecimiento, reproducen la honra. Repita conmigo, honra. Honra y propósito van de la mano. Quienes no son capaces de mirar hacia sus hermanos, no serán capaces de conocer el propósito de Dios para sus vidas. Tienes que mirar a tu hermano. Moisés miró a su hermano que estaba siendo maltratado por un egipcio. Un hermano hebreo que estaba siendo humillado por los egipcios. Y Moisés dijo, no, ese es mi hermano. Ese es mi sangre. Ese es mi linaje. Su futuro es mi futuro. Su suerte es mi suerte. Y prefirió poner a un lado la posibilidad de ser faraón de Egipto antes que dejar que su hermano sea asesinado, sea maltratado. Yo quiero llamar a la iglesia a reflexionar en esto. ¿Cuándo fue la última vez que empáticamente te ocupaste de un hermano de la iglesia? ¿Cuándo fue la última ocasión en que un hermano recibió de ti el apoyo, el abrazo, el refuerzo espiritual solidario que necesitamos para poder echar hacia adelante? Nosotros no somos islas. Usted y yo no somos islas. Somos miembros de un cuerpo. Y como miembro de un cuerpo, tengo que preocuparme por lo que le pasa al otro miembro de mi propio cuerpo. ¿Alguien dice amén? Entonces debe preocuparme la ausencia de mi hermano. ¿Dónde está mi hermano que no lo veo? ¿Dónde está? Dios desde el principio de los tiempos nos puso esa carga en los hombros. ¿Recuerdan la pregunta que él le hizo a Caín? ¿Cuál fue esa pregunta? Caín, ¿dónde está tu hermano? Eso se lo preguntó el Señor a Caín. No lo sabía el Señor. Claro, lo sabe todo el Señor. Pero el Señor quería escuchar de Caín la respuesta positiva y no la que escuchó. ¿Qué le respondió a Caín? Y yo soy guachimán de mi hermano. Yo soy el guachimán de mi hermano. Pues mire, le respondo yo por Dios a usted. Sí, usted es guachimán de su hermano.
Usted es la guardia de su hermano. Usted es el protector de su hermano. Su hermano debe sentir que en usted tiene alguien que lo está ayudando a alcanzar el propósito de Dios para su vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Hágalo. Moisés lo hizo y le fue bien. Hay que jugársela para poder alcanzar el propósito, iglesia. Hay que jugársela. En otra ocasión, Moisés fue a separar a 2 hebreos que estaban peleando. Y uno de ellos le dice a Moisés: ¿quién te puso a ti por juez en Israel? ¿Acaso tú eres juez aquí en Israel? ¿O me vas a matar?, dice el otro hebreo, así como mataste al egipcio. Al escuchar esto de sus propios hermanos, ojo con eso te estoy diciendo que de tus propios hermanos recibirás reacciones que no te van a ayudar para que alcances el propósito de Dios. Te lo digo para que estés preparado. Gente que cuando vea que tú comienzas a predicar, te llamará la atención que no prediques. No, tú no has terminado el seminario para predicar. Tú no fuiste a la escuela bíblica para predicar. Tú no pasaste por los diplomados de la iglesia para predicar. Gente que van a tratar de influenciarte en el desaliento y en el desánimo. Gente que están sentados en la iglesia. Vas a escuchar de esa gente que te va a decir: no tienes que hacer la obra social que estás haciendo en el ministerio. No tienes que entregarte como te entrega la iglesia. No tienes que hacer esto por el Señor. No, el que venga con ese mensaje, pues te debo decir que está jugando el mismo papel de estos hebreos que le dijeron a Moisés, quien salió para defenderlo a ellos mismos. Fueron los primeros en delatar que Moisés había asesinado, había matado a un egipcio. Cuando vengan a ti con palabras de desaliento y de desánimo, recuérdale que tú eres una persona de propósito. Diga: yo soy de propósito. Dios tiene ese propósito para contigo. El propósito de Dios será alcanzado solo por aquellos que están dispuestos a perder hasta su reputación, si es necesario. Sí, Moisés perdió su reputación, pero no perdió su carácter, que son 2 cosas diferentes. El mundo está lleno de gente con reputación, pero sin carácter. ¿Cómo así, padre? ¿Cómo puede ser esto? Claro. La reputación es la fama. La reputación es el nombre. Y la fama y el nombre se consigue pagando la influencer que hable bien de uno en las redes sociales. Usted se busca unos chelitos y se lo paga a varios comunicadores. Empieza a hablar bien de mí. Y empiezan a hablar bien de ti. Y te llevan a los programas. Y te hacen tendencia. Pero tu carácter no sirve. Porque el carácter es contrario a la reputación. Pierda la reputación si es necesario, pero no pierda nunca su carácter. El propósito se alcanza con carácter, no con reputación. La reputación te la dan, por eso te la pueden quitar. El carácter tú lo construyes con Dios, por eso solo Dios te puede quitar el carácter. Enfócate en el carácter y la reputación que venga, si tiene que venir. Pero si no viene, me voy para el cielo con mi carácter. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Es mejor irse al cielo con carácter y sin reputación que irse al infierno con reputación y sin carácter. Yo fuera tú, le doy ese aplauso más fuerte al Señor en esta hora. Amén. El carácter permanece. El carácter te define por dentro y te define por fuera. El carácter te permite estar satisfecho contigo mismo cuando estás solo en tu habitación. Así de simple. Hay gente que si no están hablando de ellos en las redes sociales, hasta se desnudan en la calle para que empiecen a hablar de ellos. Porque no tienen carácter. Necesitan la reputación para poder vivir. Concéntrese en el carácter. Moisés tenía carácter. Tenía carácter. Tanto carácter que se atrevió a preguntarle a Dios después de ver milagros y maravillas. Se atrevió a contestarle a Dios de una manera que yo no me atrevería y sé que usted tampoco. En un momento en que veía que el pueblo ya lo llevaba hasta el colmo y el pueblo se quejaba de día y de noche. Y si le mandaban maná, se quejaban por el maná. Y si le mandaban los codornices, se quejaban por los codornices. Y si le mandaba agua de la piedra, se quejaba por el agua.
Moisés fue a solas, porque la gente de carácter no tiene problema con estar solo. ¿Alguien dice amén? Dale ese aplauso fuerte al Señor. La gente con carácter no necesita estar rodeada de mucha gente para sentirse bien. Y usted conoce personas que necesitan siempre estar con otras personas. Eso se llama validación social. Hay quienes necesitan validación social para sentirse pleno. Necesitan que la sociedad lo valide. El creyente solo necesita que Dios lo valide. ¿Alguien dice amén? Me basta con que tú me valides, Señor. Me basta con que tú estés bien conmigo. Me basta con que tú estés satisfecho con mi carácter. Me basta. Y los demás, que hablen con Él. Que hablen con Él. Porque si Él, que es el que más niveles de demanda tiene y mayores niveles de requisitos tiene, cuando me mira dice, he ahí mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Quiénes son ustedes para no validarme? Busque la validación de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Denle ese aplauso grande al Señor. Amén. Oiga, cuando usted sabe que tiene un propósito y que Dios es ese propósito de su vida, usted no se mueve de la iglesia aunque el mismo pastor lo insulte en público. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? Usted no se mueve porque usted no está en la iglesia por el pastor. Usted no se mueve porque usted no está en la iglesia por el diácono o por el servidor X o Y. Usted está en la iglesia porque usted fue llamado con un propósito. Y ese propósito Dios lo va a materializar en usted más temprano que tarde. Oh, Dios bendiga a gente como Moisés. Moisés le preguntó al Señor, Señor, pero yo fui que parí a este pueblo. Así le dijo Moisés al Señor. Yo no fui que parí este pueblo para yo aguantarle todo lo que le estoy aguantando a este pueblo. ¿Te está viendo? Ven tú y resuelve tu problema. ¿Sabes? Moisés, el hombre más manso que ha habido sobre la paz de la tierra, llegó un momento en que se irritó sobremanera. Este pueblo yo no fui que lo parí. Este pueblo fuiste tú que lo pariste. Ven y resuelve tu problema este pueblo. Y el Señor le pasó la mano, lo trabajó y lo puso a caminar una vez más detrás de su propósito. No importa las consecuencias que tenga que pagar para alcanzar el propósito de Dios. Moisés tuvo que pagar gran precio para alcanzar ese propósito. Tuvo que ver cosas que no se imaginaba que iba a ver en el desierto. Y después que fue allá a Madián, estando en Madián, tuvo que pagar un alto precio también en ese lugar. Dios bendice a quienes Él quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendice a quien Él quiera bendecir. Y no hay que preocuparse por eso, porque dice la palabra que Él hace que el sol salga sobre justos y pecadores. Y en igualdad de condiciones. Él es el dueño de la bendición y Él se la da a quien Él quiere. Sin embargo, con la gente que van detrás de su propósito, Dios tiene un trato muy particular. Con la gente que decidió contra viento y marea ir detrás del propósito, óigame, Dios asume un importante compromiso. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora y que reflexionemos en esto, iglesia. A veces el propósito, alcanzarlo cuesta mucho. Mucho dolor, mucho sacrificio. Yo quiero que usted recuerde este nombre que voy a mencionar. David Livingstone. David Livingstone fue un doctor misionero inglés a quien se le recuerda no solo por su labor misionera en los años 1850 aproximadamente, sino que se le recuerda por haber sido uno de los descubridores más importantes de lo que hoy conocemos de África. Descubrió gran parte del cauce del río Nilo. Descubrió la gran catarata Victoria, la Victoria's Falls, como se conoce, una de las maravillas más hermosas del mundo. Descubrió zonas en Zimbabue, lo que hoy es Zimbabue, en Zambia,
y en otros países importantes. Descubrió lagos importantísimos. Descubrió rutas que comunicaron al final del camino a los europeos con África. Pero era un misionero. Salvó tribus. Llevó tribus africanas a los pies de Jesucristo. David Livingstone en un momento se hincó de rodillas, afectado de todas las enfermedades que el África negra daba en ese momento. Y pasaron las horas, horas iban y horas venían, y él estaba de rodillas en su cama hecha de pajas y cosas allá en África. Y sus colaboradores, al ver que él no se levantaba, se acercaron donde él, lo tocaron y vieron que ya él estaba muerto. Murió orando, murió de rodillas David Livingstone. Pero su nombre y su legado quedaron para toda la humanidad por haber sido uno de los misioneros que más impactó toda África. Tanto así que los africanos con los que él trabajó, ya al cadáver de él le sacaron el corazón y enterraron su corazón en un árbol que estaba sembrado en la comunidad donde él trabajó sus últimos días. Y caminaron 1500 kilómetros con el cuerpo de David Livingstone para llevarlo hasta las costas africanas, donde el reino británico había enviado un buque para llevarse el cuerpo de David Livingstone, que hoy está sembrado en la abadía de Westminster, allá en Inglaterra. Y es uno de los hombres más amados por el pueblo inglés, por todo lo que hizo en favor de la civilización. Él encontró su propósito. Doctor en medicina, escritor, geógrafo. Los primeros mapas de esa África que conocemos hoy lo hizo él. Y aunque para encontrar su propósito murió de la manera que murió, hoy pocos recuerdan su muerte, pero muchos recuerdan su legado. Levante su mano en esta hora y reflexione en el legado que usted va a dejar y está dejando. El legado va de la mano con el propósito. Tienes un propósito genérico que quiero recordártelo, y es servirle a Dios. Cuando alguien te pregunte, ¿para qué viniste? Para servirle a Dios. Alguien puede decir, para servir a Dios. ¿Para qué viniste? Para servirle a Dios. Ese es el propósito genérico de toda la creación. Y luego vienen los otros propósitos. Conservar mi familia, hacer riquezas, llevar la gente a Cristo, trabajar en mi profesión. Pero tu principal propósito es servirle a Dios. Padre, oro en este momento, Señor. Padre, oro para que te reveles con propósito sobre cada hijo tuyo. Dios mío, oro por las personas que nos escuchan por radio y nos ven por televisión y por las redes sociales. Dios mío, que tu propósito sea evidenciado en cada uno de ellos. Que le devuelvas razón de existir a cada persona. Que cada ser humano entienda que no es una cosa, que no es un objeto, que no es un número más, sino que es un propósito de Dios andando. Hoy confiamos, Señor, en que devuelves razones de vivir a todos aquellos que escuchan este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por un milagro en esta hora. Dios, si hay algún enfermo que está escuchando esta señal aquí en el auditorio o por las vías electrónicas, te pido que tu mano poderosa esté obrando milagros, señales y prodigios. Padre, los que estén afectados por todo tipo de enfermedad en esta hora, por el poder de tu palabra, y en el nombre de Jesús desatamos salud para ellos. No importa la enfermedad y no importa el lugar donde se encuentre. En el nombre poderoso de Jesús declaramos salud para cada oyente.
en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y recuerde siempre que usted es un propósito de Dios andando. Dios le guarde.